Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, seguimos, el país sigue en la evaluación de lo ocurrido el pasado 20 de mayo. Han habido desarrollos de alguna manera interesantes en lo que es la expresión de las coincidencias entre los sectores que antes apoyaban a Henry Falcón y los sectores que se agrupaban en torno a la plataforma denominada Frente Amplio. Unos y otros están planteando la necesaria, la urgente convocatoria de un nuevo proceso electoral, mejor dicho, de un proceso electoral que merezca ser llamado tal, que responda a los estándares internacionales en cuanto a transparencia, en cuanto a legitimidad. Eso está ocurriendo por un lado. Por otro lado, tenemos que también reseñar, digamos, el paso atrás dado por el señor Bertucci. El señor Bertucci en la noche del domingo 20 se unió al planteamiento hecho por Henry Falcón, desconociendo los resultados electorales y exigiendo la realización de nuevos comicios. Ayer, en rueda de prensa, el señor Bertucci da un paso atrás, reconoce la victoria de Maduro y dice que bueno, que él tiene tiempo para seguir caminando por las calles, etcétera, etcétera. Ese es el dato acerca del señor Bertucci en el día de ayer. Hay un nuevo dato, un dato muy relevante que tiene que ver con la respuesta internacional. Como era de esperarse, todos los países de la región, los países del Grupo de Lima, los países vecinos, rechazaron, desconocieron el resultado y denunciaron el carácter írrito del proceso del 20 de mayo. Eso estaba prácticamente previsto. El nuevo dato viene del Departamento de Estado norteamericano. Ayer el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firma una orden ejecutiva y la hace pública relativa a las relaciones con Venezuela e incluso con nuestra casa petrolera matriz, con Petróleos de Venezuela. En esa orden ejecutiva hay un conjunto de especificaciones. Se prohíbe a los ciudadanos norteamericanos y a todo ciudadano que desde el territorio norteamericano quiera hacer determinado tipo de negocio con el gobierno venezolano y con PDVSA. Hablaremos con el economista Luis Oliveros para que nos explique en detalle de qué se trata esto. Sin embargo, es importante destacar que hay un escalamiento en este tema de las sanciones. Hasta ahora, tal y como había venido siendo la exigencia, digamos, histórica de la oposición venezolana sobre este tema, las sanciones habían sido particulares, habían sido sanciones a individuos, a sujetos, a funcionarios, a nombres y apellidos vinculados con el tema del peculado masivo o con el tema de la violación de derechos humanos. Esta orden ejecutiva firmada por el señor Donald Trump está referida a otro asunto, está referido no a individuos, sino ya al Estado venezolano y también a PDVSA como principal empresa de nuestro país. Entonces, quiero subrayar esa particularidad, que no es ningún detalle, es un escalamiento importante en este tema de las sanciones. Tenemos ya en línea a Luis Oliveros. Luis Oliveros no solamente es economista, sino que está especializado precisamente en el tema petrolero, en el tema energético. Muy buenos días, Luis. ¿Qué nos puedes decir en relación a estas sanciones hechas públicas ayer
por el Departamento de Estado y por la Presidencia de los Estados Unidos. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Mira, sí, efectivamente tenemos una nueva orden ejecutiva de parte de Donald Trump, unas nuevas sanciones. Y estas sanciones son un poco diferentes a las que hemos visto en días anteriores, que ya no son específicamente en contra de funcionarios venezolanos, sino en contra de PDVSA y de aquellos que vayan a hacer negocios financieros con PDVSA. ¿Qué estaría buscando Estados Unidos con esto? Desde mi punto de vista, Estados Unidos básicamente está buscando 2 o 3 objetivos. En primer lugar, es tratar de trancar esa venta de cuentas por cobrar que había hecho PDVSA con varios de sus socios en Petrocaribe. Por cierto, los que me conocen saben perfectamente que yo he sido he criticado fuertemente lo que ha significado Petrocaribe para Venezuela, para PDVSA y obviamente para los venezolanos. Ha sido tal vez el peor negocio o uno de los peores negocios en la historia de Venezuela. Entonces, con estas órdenes está tratando Estados Unidos de que PDVSA no pueda salir a vender estas cuentas por cobrar. Ya lo hizo con República Dominicana, ya lo hizo con Barbados. Recordemos que al vender esas cuentas por cobrar, PDVSA estaría o está diciéndole a ese país que al final la venta de petróleo que le hizo fue una venta de petróleo con descuento. Para explicarles rápidamente, PDVSA vendía por el acuerdo de Petrocaribe a estos países petróleo. Buena parte de ese petróleo se financiaba, Venezuela lo financiaba, la otra parte se pagaba en muy cómodas cuotas y muchos de estos países lo pagaban hasta en especies. Pero esa parte que se financiaba se iba acumulando en una cuenta por cobrar de PDVSA hacia estos países. En el caso de República Dominicana, si mal no recuerdo, llegó como a $4.000 millones. Y Dominicana y PDVSA llegaron a un arreglo para que Dominicana, al pagarle solamente 2.000 millones, se cancelara esa cuenta por cobrar. Aquí PDVSA lo que estaba buscando era dinero fresco, liquidez, y Dominicana está buscando obviamente disminuir una cuenta por cobrar. Al final ese petróleo que le vendió Venezuela a Dominicana salió por muy bajo, por un precio mucho menor al que estaba el precio de mercado. Por donde lo veas, es una muy mala noticia para Venezuela, fue una muy mala noticia para Venezuela, fue muy mal negocio para Venezuela, pero en ese momento PDVSA necesitaba el dinero y por lo tanto sale a liquidar cuentas por cobrar, que en este caso sale a liquidar activos. Con esta medida ejecutiva, Estados Unidos estaría buscando que eso no ocurra. Ahora, cuando uno analiza las cuentas por cobrar más importantes que tienen ahorita países de Petrocaribe o de convenio, como por ejemplo como Cuba, con PDVSA, saltan a la vista 3 países, Haití y Cuba, que es muy difícil pensar que esas cuentas por cobrar puedan salir al mercado a venderse o alguien vaya a salir a comprarlas o que alguien les dé dinero fresco o que estos 2 países le den dinero fresco a Venezuela para que Venezuela le condone la deuda. Haití no tiene dinero y Cuba obviamente sabemos que la relación es otra. Y por otro lado, el tercer país es Nicaragua, que también tenemos un poquito de duda de que Nicaragua quiera hacer esto, pero tal vez presionado por Venezuela hubieran podido llegar a un arreglo. Con estas nuevas sanciones o con esta nueva orden ejecutiva de Donald Trump, se le complica un poco el panorama a Nicaragua y obviamente a PDVSA y a Venezuela para hacer eso. El segundo punto creo que también va un poco encaminado a mandar un mensaje hacia China y a Rusia en el sentido de que había fuertes rumores de que PDVSA iba a salir a vender posiciones en sus empresas mixtas. Cuando llamo posiciones, llamo paquetes accionarios. Recordemos que por la Constitución PDVSA debe tener la mayoría, pero la mayoría, en muchos de los casos, PDVSA tiene hasta el 60% del paquete accionario de estas empresas. El rumor que había era que PDVSA iba a salir a venderle para muchas empresas transnacionales 9-8% para quedar con 51-52% en estas empresas y lograr obtener dinero fresco por esta venta de acciones. Con esta orden ejecutiva se le dificulta por lo menos a empresas estadounidenses hacer esta operación, pero también a empresas europeas que verían un riesgo reputacional de salir a hacer esto cuando hay unas sanciones por parte de Estados Unidos con respecto a no hacer este tipo de operaciones. Una de esas, por ejemplo, es Total, que a lo mejor Total se vería un poquito como no se vería entusiasmada a hacer este tipo de operaciones cuando ya estamos viendo
que Estados Unidos las está sancionando. Al final son golpes que parecen menores, pero son golpes fuertes que le sigue dando Donald Trump a PDVSA, a Venezuela, y hay que ver la repercusión que esto va a tener en el flujo de caja de PDVSA en el corto y mediano plazo. Yo insisto que independientemente de las sanciones, ya Venezuela tiene una situación económica muy mala. Obviamente creo que las sanciones están empeorando en algo la crisis, pero hay que ser honesto, la crisis económica en Venezuela no es culpa de las sanciones, la crisis económica en Venezuela es culpa de las desacertadas políticas económicas de Nicolás Maduro, pero las sanciones están debilitando la posición de PDVSA, están debilitando su flujo de caja, están debilitando la manera en la cual PDVSA pueda lograr algún tipo de ventana para obtener financiamiento en el corto, mediano o largo plazo y así mejorar la entrega de divisas hacia el gobierno. Yo estoy muy seguro que vamos a ver más sanciones, como también vamos a ver más respuestas por parte de otros países contra PDVSA y contra el gobierno venezolano. Un abrazo, Chugo. Un abrazo también para ti. Era Luis Oliveros, economista, especialista en el área energética, analizando para todos nosotros lo que significa, lo que representan las sanciones anunciadas ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nos deja bastante claro que efectivamente hay una escalada ascendente en materia de sanciones contra el régimen. Ya no se trata de sanciones individuales, particulares, ya se trata de sanciones al Estado y a PDVSA. Nos señala también, nos descubre ese filón de estas sanciones. Están impidiendo de alguna manera el remate de activos y de recursos que son de todos los venezolanos y que en el propio discurso de Donald Trump pudieran estar siendo rematados, como decimos en criollo, a precio de gallina flaca para resolver problemas de caja puntuales, bien sea del gobierno y de PDVSA o bien sea de funcionarios corruptos. En todo caso, ese es el planteamiento que justifica, que se plantea como marco de estas sanciones. Y debo recordar que acá, desde Venezuela, economistas como el mismo Luis Oliveros y como el diputado José Guerra han señalado repetidamente como el gobierno de Maduro, actuando de manera imprudente, actuando de manera poco responsable, ha incurrido precisamente en eso, en la venta de activos, enajenación de activos que son de toda la nación, que son de todos los venezolanos, para resolver puntuales problemas de caja o voracidad específica de funcionarios o de sectores del gobierno. Todo esto forma parte de una situación que terminará afectando, por supuesto, no solamente al gobierno, sino a todo el país, porque, como ya dijimos y como ya señaló el mismo Luis Oliveros, estamos hablando no de sanciones a nombres y apellidos, a individuos particulares, sino a la estructura del Estado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En la búsqueda de respuestas a toda esta nueva situación política, repito, se han dado numerosos movimientos, numerosas reuniones y ayer hubo una rueda de prensa del grupo de partidos que auspician, que promueven la iniciativa denominada Frente Amplio.
en esa rueda de prensa, en ese podium de la rueda de prensa, en esa mesa de la rueda de prensa, estuvo presente el secretario general de Acción Democrática, diputado Henry Ramos Alup, una voz que siempre ha sido centro de polémica, centro de aportes. Durante todo un periodo al frente de la Asamblea Nacional fue la voz cantante de la oposición venezolana desde ese ámbito parlamentario, y por eso y por muchas más razones nos interesa conocer su visión. Acción Democrática no es un actor cualquiera de la situación nacional, es el partido que, debo recordar esto porque un evento arropa a otro y de repente las cosas se olvidan con facilidad. Acción Democrática es el partido que ganó más de la mitad de las elecciones primarias regionales en la oposición y que obtuvo 4 de las 5 gobernaciones que pudo alcanzar la oposición en las pasadas elecciones regionales de apenas el 15 de octubre pasado. Esa es la relevancia de esta fuerza dentro del contexto de las organizaciones de la oposición venezolana. Y tenemos en línea precisamente a Henry Ramos Alup. Henry, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio y de la Fuerza de la Unión cuál es tu visión acerca de la recomposición posible del campo democrático tras estos eventos del pasado 20 de mayo. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Aló. Aló, Henry. Te decía, por favor, comparte con la audiencia tu visión a propósito de lo que es el tema de la recomposición del campo democrático de cara a esta nueva situación política. Aló. Aló. Al parecer tenemos problemas en la línea telefónica. En efecto, se nos cayó la comunicación con Henry Ramos Alup. Vamos a intentar reconectarnos. Henry vive en una zona de Caracas con severos problemas en la conectividad telefónica. Repetimos, vamos a hacer este contacto con Henry Ramos Alup, expresidente de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Acción Democrática. En el día de ayer se dio esta rueda de prensa de los partidos que promueven la fórmula, el paraguas, la plataforma denominada Frente Amplio. El vocero de esa rueda de prensa fue el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Omar Barbosa, y tenemos en línea ya, me informan de producción, Henry Ramos Alup. Henry, gracias por atendernos. Preguntaba, buen día, ¿cuál es tu visión? aunque estoy en una zona de cobertura muy mala, Te escuchamos bien. Dinos, ¿cuál es tu visión sobre el proceso de recomposición del campo democrático en este momento? Bueno, ya todos vimos lo que nosotros habíamos señalado como un resultado cantado. Y que conste, Chuo, el derecho de votar o de no votar es un derecho constitucional. Tampoco hay que criticar ni cargarle la cinta a los que creyeron de buena fe que participando en estas condiciones podían obtener un resultado. Otros creímos que una forma de demostrar ante el gobierno que no estábamos de acuerdo con un proceso cantado era precisamente absteniéndolo. Esto da para el análisis y la serenidad en estos últimos días. Lo que es necesario que se entienda, y definitivamente, es que no estamos frente a un régimen democrático y que los métodos de lucha democrática, constitucional y pacífica, aunque parezcan colocarnos a los opositores democráticos en desventaja, no son eso, no son ninguna desventaja, sino simplemente una situación de facto que tenemos que ver cómo encaramos y en unidad, porque si no lo hacemos en unidad es absolutamente imposible que podamos obtener un resultado, y unidad es precisamente lo que nos está reclamando la gente. Aló. Henry, te escuchamos bien, Henry. Gracias. El día de ayer, Henry, se conoció una carta pública del señor Enrique Capriles. En esa carta, copio muy mal, Chugo, no te escucho bien. Plantea que él sigue creyendo en los mecanismos pacíficos y democráticos. Se afirma que no podemos perder tiempo esperando que aparezca un candidato para empezar a tomar las decisiones que cambiarán el rumbo del país. Y eso es algo que debemos decir juntos, que debemos hacer ahora. Esa es mi propuesta, afirma él, y dice poner su experiencia al servicio de conseguir la fuerza necesaria para cruzar el país entero y devolvernos la esperanza. Esto, repito, lo afirma ayer el señor Enrique Capriles en una carta fechada, suponemos, en el exterior, donde él se encuentra en estos momentos,
Queríamos conocer tu opinión a propósito de este planteamiento de Capriles y esta visión que plantea sobre la recomposición del campo unitario. Se nos volvió a caer la conexión con Henry Ramos Jalub. Intentaremos nuevamente restablecerla. En todo caso, decimos, hay un debate abierto, un debate necesario. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de recomponer el campo democrático, de relanzar la unidad. Todos estamos de acuerdo en que no es posible encarar una situación como esta, ni como la que había antes del 20 de mayo, sin unidad. Pero desafortunadamente esa unidad se vio fracturada desde el año 2017 prácticamente hasta hoy. Entonces hoy la evidencia de los hechos coloca a la dirigencia política a replantearse el tema unitario. Teníamos ayer la rueda de prensa que tuvo como vocero al señor Omar Barbosa. Tenemos nuevamente a Ramos Jalub, que nos habla desde una zona con escasa cobertura. Decíamos, Henry, que teníamos, conocimos ayer la carta de Enrique Capriles, donde él da su visión del tema unitario y se pone a la orden para atravesar el país y recomponer esta situación. ¿Qué opinión te merece esa comunicación? Bueno, yo creo que la única propuesta que tenemos que considerar todos, independientemente de visiones parciales que tengamos de la realidad por la que estamos atravesando, es la unidad. Yo tengo meses, perdí la memoria de las veces que yo le he dado vuelta al país a nivel de cada municipio, promoviendo la participación electoral, convocando a todos los actores a que establezcamos métodos democráticos de lucha, aun cuando estamos frente a una dictadura. Y me parece que los dirigentes tenemos que recorrer todo el país, escuchar las críticas que sea menester, aceptar esas críticas con humildad. Muchas veces las críticas provienen de la falta de información de la gente. Entonces, la obligación fundamental que tenemos nosotros es escuchar las críticas, responder, aceptar las recomendaciones cuando sean viables, etcétera. No queda otra. Mira, pero sobre todo, que deje todo el mundo las agendas particulares, porque el problema también está, y eso hay que decirlo públicamente. Yo lo voy a decir hoy en el debate que vamos a tener en la Asamblea Nacional para examinar el evento del 20 de mayo. No puede ser posible que cada cual esté pensando en su propia alternativa, en su propia propuesta, desdeñando cualquier otra propuesta, si es que no nos conviene en lo personal o en lo político. Tenemos que dejarnos de eso. Mira, uno de los problemas que tuvimos, y hay que decirlo claramente, con relación a que fue imposible presentar una candidatura unitaria, es que habíamos acordado todos que el candidato habría de escogerse por elecciones primarias, pero al final fuimos muy pocos los que insistimos en esa vía. Y yo debo recordar que nosotros el 19 de julio del año pasado, todos, incluso la organización del partido de Henry Falcón, 20 Venezuela, ABP, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, todos los partidos políticos, Voluntad Popular, suscribimos un documento donde nos comprometíamos a escoger el candidato en primaria. Ahora, si de repente el compañero Falcón se presenta como candidato sin elecciones primarias, a decir, bueno, yo soy el candidato y súmense o adhiéranse, pues eso ab inicio generó una reacción de no participación respecto de una candidatura que, repito, no fue escogido por el método que habíamos todos acordado. Y bueno, y tenemos que examinar todos los factores y por supuesto, participar frente a un gobierno que no quiere elecciones democráticas ni libres, porque sabe que cuando se hagan esas elecciones democráticas libres va para afuera, expelido por el voto popular. Ahí se tiene que dirigir la lucha a lograr mejores condiciones, porque nosotros no estamos propiciando ni salidas de fuerza, ni golpe de Estado, ni violencia, nada que se le parezca. Nosotros no queremos matanza, queremos que la gente resuelva en paz, por mucho que el gobierno se resista a aceptar esta solución. Queremos agradecerte de verdad estas palabras que nos has regalado a la audiencia en esta madrugada del martes 22 de mayo. Era el secretario general de Acción Democrática planteándonos su visión a propósito de esta nueva situación que enfrenta el país, más que nueva, el agravamiento de la situación ya conocida por el país. Muchísimas gracias a Henry Ramos Jalub. Ahora vamos a escuchar a un dirigente político cuyo partido también forma parte de esta plataforma denominada Frente Amplio. Pero yo tengo que decirlo, Américo de Gracia es
el único dirigente político que sé que se ha acercado a numerosos factores, no de ahorita, después del 20 de mayo, sino mucho antes, planteando precisamente la necesidad de recomponer el campo democrático, de recomponer la unidad de los demócratas para hacer frente a una situación que no era necesario pasar por el 20 de mayo para describirla como una situación de autoritarismo agravado, de dictadura. Repito, Américo de Gracia tiene tiempo planteando, incluso a título personal, esta necesidad y esta reflexión como elemento de debate, y llegó el momento de que ese debate en efecto se haga público, y lo tenemos con nosotros esta vez no para hablar de lo que pasa en Guayana, esta vez no para hablar de lo que pasa en las minas, esta vez no para hablar de la agenda parlamentaria, sino para que nos diga cuál es su visión de la recomposición necesaria del campo democrático. Américo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muchas gracias, Chugo. Buenos días a toda Venezuela y a los oyentes de La Fuerza es la Unión. Y creo que ahí es donde está y radica la clave. La fuerza es la unión. Hay que reconstruir a una unidad superior, como se suele decir, pues sin unidad no hay paraíso. Aquí nadie sobra, especialmente si nosotros hemos determinado la naturaleza del adversario al que nosotros hoy los venezolanos todos dentro y fuera del país estamos confrontando. De manera que si conocemos la naturaleza de ese adversario, mal pudiéramos jugar nosotros a los arios, a la raza pura, aquellos que son infalibles, los que nunca se equivocan y siempre aciertan, o sea, todos de alguna manera en esta coyuntura y circunstancia somos inevitablemente necesarios. Por eso planteamos las cosas en 5 grandes líneas de acción. Una es la unidad superior, en donde recompongamos toda la fuerza democrática, con el nombre que sea. Yo no voy a hacer de eso un elemento de disputa, sino si nos llamamos La Fuerza es la Unión, si nos llamamos Frente, si nos llamamos FUT, o como quiera que nos llamemos. Y en eso incluyo al oficialismo disidente, no puedo excluirlos, incluso aquellos que tienen o que quieren ponerse un pañuelo en la nariz, bueno, que se lo pongan, pero es necesario que nosotros salgamos de esto unidos, porque sin unidad, por supuesto, no tenemos resultados que queramos. Lo otro es en relación a la escogencia de un líder. Eso es impostergable, esa es una deuda que tienen o que tenemos los factores democráticos con el país, y en eso hay un detalle que quiero precisar. No puede haber excluidos en la escogencia del líder y tiene que ser desafiando al régimen. Desafiar al régimen es no aceptar inhabilitados, porque resulta que en la medida en que nosotros aceptamos los inhabilitados, aceptamos vernos en el espejo del oficialismo, en el espejo del régimen, y eso es inaceptable. Aquí hay líderes que son líderes naturales, pero que están inhabilitados. Y el día que nosotros escojamos un líder, cualquiera sea este, y luego de escogido nos los inhabilitan, volvemos a quedar en el punto cero, y por eso yo ponía el ejemplo permanentemente de Nelson Mandela, que estaba preso, condenado a cadena perpetua, 27 años de cárcel, inhabilitado, su partido invalidado. Tampoco podemos aceptar la invalidación. Si vamos a ir, yo creo que es necesario también que ese instrumento sea validado y utilicemos para la escogencia de ese líder el voto universal, directo y secreto, sin inhabilitados y sin CNE. Y por eso uso la palabra líder y no candidato, porque esto tampoco tiene fecha de vencimiento. Nosotros necesitamos tomarnos esto el tiempo que sea necesario, porque en la medida en que nosotros digamos esto sale en 3 meses, en 6 meses, por supuesto que lo que generamos es mucho más desencanto y decepción en la gente. Lo otro es un proyecto de país. Nosotros necesitamos mostrarle a Venezuela, mira, tenemos que cambiar el militarismo por civilismo, el estatismo rentista por productivismo, el caudillismo por institucionalismo, el populismo por trabajo, el centralismo por descentralización. Bueno, en las cosas que sean necesarias, eso tiene que ser un proyecto, no de Chuo, no de la MUD,
no de Américo de Gracia o de la causa R. Eso tiene que ser un proyecto colectivo de todos los venezolanos, como lo hubo en el pasado, incluso el mismo pacto de Punto Fijo, el plan de Barranquilla. O sea, tiene que haber algo que le diga a los venezolanos hacia dónde vamos y qué cosa queremos. La otra es la organización de la resistencia. Nosotros tenemos un músculo, y tú que has estado al frente de la MUD, Chuo, lo sabes perfectamente. En los 14.450 centros electorales de todo el país hay un músculo electoral que tenemos que hacerle una reingeniería social para convertirlo en un instrumento de lucha al servicio del pueblo. Porque ese dirigente popular, ese con el que tú te comunicas todos los días en el radar de los barrios, ese está allí y también es demócrata. O sea, no solamente podemos pensar en la élite que dirige a la MUD, también hay una base social que sufre por transporte, que no tiene gas, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene comida, que lo perjudica la inflación. Y ese músculo tenemos que ponerlo al servicio del país. No es para que acompañe a la gente, es para que sea la vanguardia justamente de esa lucha y cambiemos el instrumento electoral también, o sea, que sea multifactorial, que no solamente sirva como instrumento electoral, sino también como instrumento de resistencia ante una situación y una coyuntura como esta. Y por supuesto la quinta línea de acción, que no la podemos tirar por la borda, porque nosotros hemos peregrinado, y tú mismo, tú has ido a recorrer el mundo entero pidiendo apoyo internacional, y ahora no podemos eso tirarlo en el cesto de la basura. Ahora que el mundo entero tiene sus ojos puestos en Venezuela, debemos convertir eso también en una fortaleza, decirle al mundo también qué es lo que queremos, pero con coherencia, con unidad, con criterio firme, con un liderazgo, con un proyecto de país que podamos nosotros abanderar en todo el territorio. Américo, te agradecemos profundamente que nos hayas dado las líneas generales, los trazos gruesos de tu visión para recomponer el campo democrático, para recomponer la unidad de los demócratas, para recomponer la lucha que hay que dar en esta situación, que insisto, no es una nueva situación, es el agravamiento de lo que ya sabíamos, la deriva autoritaria del régimen en el marco de una crisis económica brutal que ha generado una fractura de la convivencia social en nuestro país. Américo de Gracia, uno de los más combativos dirigentes de la Unidad Democrática, uno de los más combativos representantes populares en la Asamblea Nacional, dándonos esta vez su visión de cómo abordar este difícil momento que estamos atravesando. Como pueden ver ustedes, de eso se trata este espacio. Este espacio no es para los insultos. Este espacio no es para los chismes. Este espacio no es para etiquetar a nadie. Este espacio es para promover el debate con argumentos. Insisto y subrayo, argumentos. Porque hay gente que después de 20 años de chavismo ha terminado pensando como chavista, creyendo que es demócrata. Entonces, frente a un demócrata que piensa distinto, lo que hace es insultar, agredir, etiquetar o descalificar. Y repito, el chavismo no solamente es un partido político. El chavismo no solamente es un grupo de depredadores de lo público. El chavismo no solamente es una cofradía de gente que desde el poder desprecia los derechos humanos. No, el chavismo también es una subcultura que tiene antivalores, y la intolerancia es un valor característico del Chavo Diosdado Madurismo. Nosotros no nos podemos parecer a aquello que confrontamos o que decimos confrontar. Por eso en este espacio hemos leído fragmentos de la carta dirigida ayer por Enrique Capriles al país. Escuchamos los criterios de Henry Ramos Alup, escuchamos los criterios de Américo de Gracia, y vamos a seguir escuchando criterios, razones y argumentos, porque eso es lo que hacemos los demócratas. Los demócratas conversamos, discutimos desde el respeto hasta que logramos construir una visión consensuada de la agenda, de la lucha, de la táctica y de la estrategia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. En Mi Cochinito Favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En Las Mercedes, calle Nueva York, te espera Mi Cochinito Favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Globalterap y despídete del dolor. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. Y vamos a escuchar de inmediato. Ya escuchamos a dos dirigentes políticos vinculados a la plataforma denominada Frente Amplio. Ahora escuchemos lo que nos va a decir un dirigente político que está vinculado a el grupo de partidos, a la plataforma de ciudadanos que apoyó la candidatura de Henry Falcón. Allí hemos visto, y debo compartirlo con solidaria preocupación, reacciones de diversa naturaleza frente a esto que ocurrió. Por un lado, el mismo Henry Falcón ha planteado la necesidad de un reencuentro de todo el campo democrático. Por otro lado, hemos visto a otros voceros, digamos que cargándole la mano a el tema del abstencionismo como causa eficiente de los resultados del pasado domingo. Es decir, manteniendo una línea de conducta que separa en lugar de unir. Entonces, por eso requerimos el criterio de Enrique Márquez. Enrique Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue presidente ejecutivo del Partido Un Nuevo Tiempo, es una voz importante en el contexto opositor, no solamente por las razones que suele manejar, sino por el talante unitario con que suele hacerlo. Por eso lo buscamos en esta madrugada del martes 22 de mayo. Enrique, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo imaginas tú este proceso de recomposición del campo democrático tras los eventos del pasado 20 de mayo? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que la palabra clave ahorita es humildad. Humildad para reconocer errores, humildad para reconocer las razones del otro, la inteligencia y la sabiduría para también comprender que sin unidad, sin la convergencia necesaria de criterios, de ideas, va a ser imposible lograr echar adelante hacia Venezuela. Muchas veces hemos hablado de la unidad superior, esa unidad superior que se construye más allá de los partidos políticos, porque creo que en algún momento de nuestro pasado muy reciente ha sido el partidismo, el sectarismo y el personalismo lo que ha echado al traste con la posibilidad de que la unidad se convierta en una fuerza poderosa, en un movimiento poderoso para cambiar a Venezuela. Abogo por la humildad en el análisis, por la humildad en el reconocimiento, por colocar los intereses del país por delante de los intereses personales, para poder construir ese movimiento. Si nosotros continuamos privilegiando las posiciones individuales, pues vamos a continuar por el camino equivocado. Te agradezco profundamente, Enrique. Esta reflexión era Enrique Márquez, diputado y luchador democrático de larga trayectoria, haciendo un llamado a la humildad y al mutuo reconocimiento como base clave para poder lograr una recomposición exitosa del campo democrático. Ya escuchamos a voceros de los partidos políticos o de las fuerzas políticas que contendieron. Ahora vamos a escuchar a un analista independiente, una persona que, lo digo sin que me quede nada por dentro, como decía Carlitos González, nuestro recordado comentarista deportivo,
una persona que se merece un reconocimiento nacional porque en medio de la tormenta ha sabido mantener cabeza fría, calidad analítica y ha sabido exponer razones para que sean útiles a todos, no solamente una determinada franquicia. Me refiero a John Magdaleno. John Magdaleno ha hecho un análisis importante sobre cómo promover la transición de la dictadura a la democracia. Ese análisis no se limitó a nuestra experiencia local, hizo un análisis comparado en 61 casos en el mundo y ha extraído de allí claves importantes, potencialmente útiles para nuestra lucha en Venezuela. Ha planteado la necesidad de ubicar nuestra lucha en diversos tableros, actuando de manera simultánea, pero con una lógica, con una estrategia común. Muchas veces, hay que decirlo, las razones de John Magdaleno han sido escuchadas por el país, pero no atendidas por los actores políticos. Por eso hoy hemos querido tener de nuevo la opinión de John Magdaleno. John, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Una vez pasado el Rubicón del pasado 20 de mayo, ¿cuál es tu visión acerca de un posible proceso de recomposición de las fuerzas políticas en el país? Te oímos. Hola, Chuo, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por tu gentil invitación y bueno, muchísimas gracias por esas deferentes palabras, la verdad que no las esperaba. Y en efecto, como bien plantea, desde hace año y medio he estado trabajando incesantemente por intentar comprender cuál ha sido la clave que llevó a otros países que encararon regímenes autoritarios o totalitarios a producir el conjunto de circunstancias que dieron lugar a la transición hacia la democracia. Y en efecto han sido 61 países los que hemos examinado, en los que se produjeron transiciones exitosas hacia la democracia. Y bueno, las pistas están, en mi opinión, más o menos claras. Sí hay un patrón mínimo común que pasó por, primero, jugar en diversos tableros, como bien señalas, para intentar estimular el inicio de la transición, y esto involucró en muchos casos intentar negociaciones con sectores de la coalición dominante, porque solo de esa forma se pueden promover transiciones pacíficas. En segundo lugar, sí es verdad que hubo procesos de protesta masiva en muchos de esos lugares, protestas masivas no violentas. En tercer lugar, en efecto, se tendieron puentes con algunos factores de la coalición dominante y se terminó produciendo en el 51% de los casos y poco más de la mitad de los casos que examinamos, 61 casos, se terminó produciendo que algunos factores de la coalición dominante cooperaron para que se produjera el inicio de la transición hacia la democracia. También ocurrió que en casi la mitad de los casos se utilizó conscientemente la elección para intentar precipitar una crisis política mayor, en el entendido de que en efecto las elecciones en todos estos casos se daban en condiciones insatisfactorias. Lo importante era que la dirección política de la oposición aprovechara las circunstancias para precipitar una crisis que socavara las bases de respaldo y los centros de gravedad, es decir, las instituciones sobre las cuales se soportaban estos regímenes antidemocráticos. Y también es una pista importante que, por ejemplo, en el 44% de estos casos de transiciones exitosas, la situación económica que empeoraba contribuyó con la transición, y apenas en un 28% la presión internacional fue una variable decisiva. Así que, para responder tu pregunta, con este marco analítico, después de las elecciones del día domingo, lo que se plantea como desafío es, primero, cómo piensa la oposición tramitar las diferencias y sobre todo las lesiones que pudieron haber quedado como consecuencia de un debate agrio que duró no menos de 3 meses, porque naturalmente son legítimas las posiciones y eran
legítimas las posiciones de participar, no participar, como en efecto lo dije durante 3 meses consecutivos. Lo verdaderamente lo verdaderamente crucial en sentido estratégico era dar respuesta a la pregunta de cómo se pensaba estimular la fractura de la coalición dominante, que es, en efecto, la precondición crítica como para que se pueda iniciar una transición a la democracia. Si no hay una fractura de la coalición dominante, la probabilidad de que esto ocurra es baja. Así que esta era la interrogante que yo siempre planteaba durante 3 meses consecutivos, al margen de la posición que usted tenga, que es lícita, votar o no votar, cuál es la estrategia que daría pie en cualesquiera de los 2 casos a la fractura de la coalición dominante. Así que esta interrogante, en mi opinión, sigue planteada sin que se dé respuesta concluyente o sin que en efecto esté montada una operación política de altura como para estimular tal fractura. En segundo lugar, creo que un reto muy importante que tiene la oposición por delante es cómo va a encarar la eventual convocatoria a un referéndum revocatorio de los diputados de la Asamblea Nacional. Y otro reto que está planteado, que por cierto se pone de bulto el mismo domingo cuando Delcy Rodríguez dice que la Constitución ya está lista, es cómo va a ser la oposición para encarar una eventual convocatoria a un referéndum consultivo que someta a consideración de los venezolanos la aprobación o improbación de una nueva Constitución. Es decir, cuál es la respuesta estratégica que se va a dar. Pero de vuelta, si el debate se localiza otra vez en el dilema estratégico de votar y no votar, y no se da respuesta a la pregunta de fondo, que es cómo aprovechar cada coyuntura para intentar estimular una fractura de la coalición dominante, entonces vamos a estar eternamente discutiendo sobre esta materia. Y es bastante posible, por cierto, que algunos actores en alguna de estas dos coyunturas que estoy planteando cambien de posición, es decir, que aquellos que llamaron a no votar eventualmente, en la medida en que pueden verse amenazados sus intereses, me refiero por ejemplo a intereses en la empresa privada, ¿qué pasaría si en esa nueva Constitución se elimina de un plumazo los derechos de propiedad del sector privado? Eso naturalmente plantea una amenaza real para el sector privado venezolano. Bueno, ¿qué pasaría entonces? ¿Cuál sería la reacción del sector privado frente a esa eventualidad? ¿O cuál sería la reacción de otros sectores frente a la eventualidad de que sus derechos sean menoscabados en la redacción de una nueva Constitución? En fin, yo dejo esta reflexión como para sugerir que hace falta, en efecto, un proceso en el cual la oposición medite serenamente, puertas adentro, estos temas, porque no basta con dar respuesta a una sola coyuntura si no se tiene una estrategia confeccionada, para dar respuesta a este interrogante de fondo que dejo. ¿Cómo se estimula la fractura de la coalición dominante, que es la precondición esencial para que se produzca una transición hacia la democracia? John, te agradecemos profundamente que, por un lado, que nos hayas acompañado en esta madrugada y que nos hayas dado esta reflexión de fondo, que hayas compartido esta reflexión de fondo. Y nuevamente, insisto, te agradezco todo lo que has hecho en todos estos meses donde entre convulsión e insultos, sin embargo, hubo voces como las tuyas, medulares, que siempre estuvieron tratando de llevar el debate público y sobre todo el debate entre los demócratas a el tema de las razones para construir posiciones útiles y no simplemente para dirimir temas de liderazgo o personalismo o de etiquetas de franquicias. Era John Magdaleno, analista venezolano, un intelectual venezolano, una persona de grandísima valía, insisto, después de 20 años de chavismo, de 20 años de la cultura, de la anticultura, de los antivalores, de la intolerancia y la depredación de la inteligencia. Hay gente que cree que se puede prescindir de personas, de talentos como Magdaleno, como Colette Capriles, como
Elías Pino Iturrieta, como gente que lo que hace es pensar, que su trabajo es pensar. Entonces les dicen de manera despectiva, intelectuales. No, chicos, es que pensar es un trabajo y es una característica del fascismo y del comunismo, despreciar el pensamiento. Los demócratas apreciamos el pensamiento y lo incorporamos a los procesos sustantivos de toma de decisiones. Eso es lo que caracteriza justamente a los demócratas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Lenel Shot y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Lenel Shot solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Lenel Shot está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Lenel Shot es moda y algo más. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Veo otra vez en las redes sociales que mucha gente me pregunta, esa es la opinión de los políticos, esa es la opinión de los analistas, pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, vamos a pasar toda la semana escuchando pareceres, propuestas, visiones de los distintos actores que han participado de este proceso político acerca de cómo recomponer el cuadro de la lucha democrática, el golpeado cuadro de la lucha democrática. Y el día viernes yo daré mis opiniones al respecto, las opiniones mías y las del grupo de luchadores sociales que desde hace más de 10 años me acompaña en el Radar de los Barrios. Pero en principio sí quiero decirles cuál es mi opinión, mi posición personal desde el punto de vista, digamos, del compromiso vital, desde el punto de vista afectivo frente a esta situación que estamos viviendo. Y lo voy a hacer con un poema de Mahatma Gandhi, que creo que retrata a la perfección lo que es la manera como, a pesar de todo lo que ha ocurrido y a pesar incluso de la severa afección bronquial que en este momento me aqueja, es la actitud con la que estoy viendo este momento. Dice así: ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo voy a seguir creyendo aunque la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz aun en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando aun en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando aun cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse. Y levantaré los brazos a los que se han rendido. Porque en medio de la desolación
habrá un niño que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros. Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol, y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una mariposa que nos brinde su belleza. Estas son líneas escritas por Mahatma Gandhi y describen a la perfección cuál es mi posición como ser humano frente a todo esto que nos está pasando. Yo seguiré luchando, porque es lo único que responde a el compromiso que tengo con mi familia, con mis hijos, con mis afectos, con los míos. Eso es lo que voy a hacer. Buenos días. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.